F. Desventaja estratégica. Se comprende ahora, luego de conocer el terrible secreto de Maya, el alcance de la pregunta anterior. La técnica arquemónica no puede consistir en el mero recorte de un plano, en el cercado de un área cualquiera del mundo, pues la realidad del Ballplatz no es un ámbito estable. Por el contrario, el mundo entraña el secreto del Maya. Una plurivocidad de espacios de significación en los que el Virya, su microcosmos potencial, tiene existencia efectiva. La plaza ganada al enemigo ha de ser, entonces, un espacio pluridimensional que contenga íntegramente al microcosmos y evite toda posibilidad de ataque, alteración o mutilación, por parte del demiurgo, a través de los espacios oblicuos. Aquí es donde pierde validez la expresión matemática que dimos para hacer intuitivo el principio del cerco. Toda curva cerrada divide su plano en dos partes. Esta fórmula, es evidente, solo describe una cualidad del cerco presente en unos pocos espacios adyacentes. Pues ¿qué ocurre en aquellos espacios donde una curva cualquiera, por ejemplo, un círculo no puede definirse? Respuesta: que el cerco carecerá de existencia, de significado contextual, es decir, no cumplirá su función aisladora, quedando el Virya, en ese espacio, indefenso ante el ataque enemigo. Tal estado de indefensión se denomina desventaja estratégica. En nuestra novela La extraña aventura, se define la desventaja estratégica en términos que conviene recordar. Analógicamente, la desventaja estratégica equivale al punto débil en una muralla. Es el caso desesperante de aquellos que, habiendo sido sitiados por el enemigo en una plaza amurallada, comprueban con espanto que la misma es incapaz de resistir a la presión enemiga y se halla presta a ceder en un punto débil. El desastre que sucede a la caída de la plaza es análogo, también, a la pérdida de la razón en un Virya con insuficiente voluntad egoica como para conservar el equilibrio durante los estados de conciencia irracionales subsiguientes. Es decir, la locura. Por otra parte, la caída de una plaza fuerte jamás representa una victoria para el sitiador como una derrota para el sitiado. Al sitiado le corresponde la responsabilidad de la caída, pues ha faltado a la ley estratégica que dice: y jamás se debe levantar un cerco si no se dispone de los medios para defenderlo. El cerco estratégico, arqueimona, separa al Virya del mundo, otorgándole el tiempo necesario para acudir a su centro carismático. De un lado del mismo queda el mundo del demiurgo con su formidable estrategia evolutiva y sinárquica. Del otro el Virya, auténtico monje guerrero, caballero del Graal, decidido a alcanzar la verdad. Midamos las fuerzas en juego. Sobre el cerco convergen, por un lado, la estrategia sinárquica del demiurgo y, por el otro, la estrategia hiperbórea del Virya, la cual depende para su concreción de la intrepidez y del valor que se arriesga para alcanzar el centro. En síntesis, el éxito de la estrategia hiperbórea depende de la pureza sanguínea del Virya. Por último agreguemos que, cuando se ha levantado un cerco, el cual ha irritado al enemigo y le ha llevado a concentrar terribles fuerzas para su abatimiento, no resulta fácil retroceder a la situación original de ausencia de conflicto sin quedar en desventaja estratégica. En efecto, cuando se ha declarado la guerra, y el enemigo ha desplazado sus fuerzas, son dos las alternativas. O se afronta el combate resistiendo el sitio enemigo mientras se busca otra puerta para salir, o se rehúye la lucha difiriendo las acciones e ignorando la presión enemiga. En este segundo caso, el enemigo irá aumentando la presión de tal manera que finalmente las murallas cederán y el desastre será inevitable. Ha fracasado la estrategia propia porque se la ha reemplazado durante las acciones. Nos explicaremos mejor. Cuando un Virya levanta un cerco, en el marco de una estrategia hiperbórea, para iniciar la conquista del Vril, su estrategia solo le permite una alternativa: abrir la puerta interior para sortear el despliegue de las fuerzas demoníacas. Solo una alternativa. Lo contrario significa lisa y llanamente un cambio de estrategia. Y esto lo sabía hasta Clausewitz. Nadie puede cambiar de estrategia en medio de la guerra sin arriesgarse a padecer graves pérdidas.
En la guerra convencional lo máximo que se admite de una estrategia es que ofrezca tácticas alternativas, pero jamás que ella pueda ser cambiada en sí misma, lo que significaría en realidad un cambio de objetivo, posibilidad inadmisible en una estrategia hiperbórea, que plantearía severas dudas sobre la capacidad del Estado Mayor que la planificó y hasta sobre la validez de la justificación que siempre se debe aportar por haber adoptado el camino bélico. En conceptos analógicos, pero que trasuntan claramente los peligros latentes, el párrafo citado nos revela la precaria situación de desventaja estratégica en la que quedaría todo virya que fracase al aplicar el principio del cerco. El terrible secreto de Maya nos ha mostrado que el cerco no puede ser cualquier curva sino un principio universal, cuyo sentido, expresado por el signo correspondiente, sea significativo en todos los mundos posibles del demiurgo. De aquí nuestras anteriores advertencias sobre la necesidad de que el yo despierto obligue por el engaño, es decir, estratégicamente, a su sujeto cultural a que represente racionalmente, como mito o símbolo sagrado, el principio arquetípico del cerco. Sin embargo, la búsqueda del principio del cerco aún requerirá de algunas reflexiones en otros artículos, especialmente para mostrar, con alegorías, el modo como los Siddhas de Agartha procuran iniciar carismáticamente, a todo virya, en la técnica arquemónica. G. Las armas del virya despierto. El virya despierto es un héroe que ha declarado la guerra al demiurgo para cumplir un objetivo estratégico: conseguir la liberación del espíritu. En esa lucha ha decidido ocupar un rincón del Valplatz, hacerse fuerte en una plaza, y, desde esa posición, cubrir la distancia estratégica que lo separa del Vril. Con el empleo de la técnica arquemónica se asienta efectivamente en un espacio estratégico, tras las murallas simbólicas del cerco infinito. Queda así planteada una Sitzkrieg, una guerra del sitio, en la cual se enfrentan las estrategias de cada bando. El virya debe ahora defender la plaza, sostener el cerco, pues de lo contrario será aniquilado. ¿Más de qué medios se vale para ello? Vale decir, ¿cuáles son las armas del virya, guerrero hiperbóreo? El virya despierto, en efecto, es un guerrero que debe conquistar el espacio y el tiempo, tomar todos los cielos por asalto, antes de transmutarse en Siddha Berserker. Para esa acción ha de disponer, indudablemente, de un importante arsenal. Aunque quede fuera del alcance de estos fundamentos de la sabiduría hiperbórea dar una descripción detallada de tales armas, podemos sin embargo referirnos a su función genérica. Ante todo digamos, pues, que las armas del virya son las runas. ¿Y qué son las runas? Respuesta. Runas han denominado los antiguos germanos a los signos que todo guía hiperbóreo de la humanidad entrega a sus viryas para que actúen en la guerra mágica contra el demiurgo. Esto ha ocurrido así, en todo tiempo, desde que Cristo Lucifer depositase el Graal en el Valplatz. Solo que Wotan, el guía racial de los germanos, proveyó los signos a su pueblo bajo el nombre de runas, en tiempos históricos relativamente recientes, por lo que a tales armas se las conoce universalmente con dicha denominación. Las runas más vulgarizadas, las que emplean los alfabetos Futak o Fupark, solo son una parte mínima del arsenal rúnico. El signo del origen, por ejemplo, del cual se deriva por mutilación y deformación la runa esvástica, no cumple ninguna función alfabética a pesar de ser la runa más poderosa que existe. Este signo, conocido también como runa del origen o runa de oro, es la proyección del símbolo del origen, es decir, del símbolo donde se refleja el yo infinito. Justamente, la proyección de la runa del origen sobre el principio del cerco genera el espacio estratégico del arquemona. En general, las runas se agrupan en dos clases, arquetípicas y noológicas. Pero ambos grupos tienen en común el hecho de que no fueron descubiertas por los viryas sino provistas a estos por los Siddhas de Agartha. Con otras palabras, cuando los viryas recibieron las runas de manos de Wotan, quedó definitivamente quebrada la dependencia noseológica que mantenían con los designios demiúrgicos de los entes, por la herencia del Pasu. El objetivo de la finalidad del Pasu constituía una tendencia hereditaria e irresistible que impulsaba a los viryas a evolucionar bajo la confusión del yo perdido, siguiendo al pie de la letra los planes del demiurgo escritos en el designio de la suprafinalidad de los entes. El destino del virya perdido era, entonces, semejante al del Pasu.
jamás hubiese podido conocer los arquetipos universales ni ninguna otra realidad que no estuviese previamente determinada por la suprafinalidad de los entes. La revelación de Wotan vino a cubrir esta falencia. Por un lado, las runas arquetípicas permiten describir esquemáticamente a todo arquetipo universal, vale decir, permiten conocer las palabras universales, no invertidas por la memoria arquetípica, que constituyen la cábala acústica del Gran Aliento. Por otro lado, las runas noológicas, entre las cuales se cuenta la runa del origen, son signos increados, es decir, señales sin correspondencia alguna con el plano arquetípico. Munido de semejante arsenal, el Virya podrá ahora operar efectivamente sobre la realidad óptica. Los inestables espacios de significación del macrocosmos serán fijados en su sentido por expresión de la runa adecuada. Los designios de los entes cuyo sentido intente ser alterado por la segunda intención del demiurgo, para que no correspondan con los esquemas conocidos de la estructura cultural, serán resignados por la expresión de la runa correcta. Y, finalmente, la expresión de la runa del origen aplicada sobre el principio del cerco permitirá crear un espacio estratégico lo suficientemente seguro como para ocuparlo y resistir en él sin peligro. Para evidenciar en qué consiste la actitud guerrera típica del Virya despierto, nada parece mejor que referirnos a su estado de alerta. Tal estado de alerta, que debe ser permanente, se mantiene de la siguiente forma. Todo objeto, real o ideal, natural o cultural, concreto o abstracto, etc., es decir, todo ente objetivo, que cae bajo la percepción del Virya despierto, es inmediatamente cercado en el área estratégica de un arquémona y convenientemente resignado. Y esto el Virya despierto lo hace en todo momento, con cualquier objeto que se presente, de suerte tal que suele afirmarse metafóricamente. El Virya despierto tiene el arquémona en sus ojos. Ve a través de él. Si sus ojos miran, si sus labios hablan, si sus oídos escuchan, o su cuerpo se mueve de manera expresiva, el ente queda inmediatamente cercado y resignado. Tal el permanente alerta estratégico del Virya despierto. El principio del cerco, empero, no es una runa. Habrá pues que continuar marchando en su busca. El principio del cerco y la ley del cerco. Comenzamos formulando matemáticamente el principio del cerco para que la evidencia topológica favoreciese su inducción. Sin embargo, al conocer el terrible secreto de Maya, comprobamos que tal fórmula difícilmente pudiese mantenerse invariante en todos los mundos posibles, es decir, en todos los superconceptos del demiurgo. Comprende el principio del cerco no parece ya ser una tarea muy simple, aunque algo sabemos de él con seguridad. Existe en la estructura cultural, como parte de un sistema. Podemos agregar que el principio del cerco no puede ser otra cosa que un principio, repetido en el esquema sémico de la relación como principio matemático. En consecuencia, el principio del cerco no procede del descubrimiento de ningún designio sino de la memoria arquetípica. El suyo es un significado a priori de toda percepción. No obstante tal interioridad esencial, el principio del cerco puede ser expresado en el mundo exterior como cualquier principio matemático, un número por ejemplo, mediante la proyección de un signo. En ello se basa la técnica arquemónica. Pero el microcosmos refleja al macrocosmos. ¿Quiere decir esto que el principio del cerco ha de estar también presente en el macrocosmos, por ejemplo como una ley de la naturaleza? Si ocurriese así tal vez se podría, al menos en teoría, detectar en algún fenómeno característico una cierta función cerco, que nos revelase por otra vía, esta vez externa, el principio buscado. Aunque podemos adelantar que el resultado será negativo, es conveniente examinar tal posibilidad de búsqueda externa, pues su análisis nos permitirá comprender diversos problemas nociológicos y culturales que afectan al Virya. Si aceptamos el principio hermético de equivalencia entre macrocosmos y microcosmos, nos resultará evidente que todas las leyes del macrocosmos se reflejan en leyes análogas del microcosmos. Pero tal correspondencia dista de ser un mero reflejo pasivo entre estructuras. El Virya, al descubrir y formular leyes, desequilibra esa relación y asume un papel destacado. Como consecuencia de esta actitud dominante aparece ahora, separando al yo del macrocosmos, un modelo cultural elaborado por el sujeto cultural en base a principios y conceptos de la estructura cultural.
En este modelo cultural el principal responsable de la visión deformada que el Virya tiene de sí mismo y del mundo, dado que se interpone entre el macrocosmos y el microcosmos. El modelo cultural es un contenido de la estructura cultural de carácter colectivo o sociocultural. Por lo tanto, consiste en un conjunto sistemático de conceptos, propuestos por el sujeto cultural y traducidos a uno o dos lenguajes habituales, por ejemplo, matemático y lingüístico. En resumen, el modelo cultural se compone, normalmente, de principios matemáticos y premisas culturales. El yo del Virya, cuando se encuentra confundido con el sujeto consciente, acepta solidariamente como representaciones de los entes externos, como su verdad, los objetos culturales que proceden del modelo cultural intermediario, objetos cuyo significado ha sido propuesto por el sujeto cultural como premisa en lenguaje habitual. Examinemos ahora qué entiende el Virya por ley de la naturaleza. Sin entrar en complicaciones podemos afirmar que una ley de la naturaleza es la cuantificación matemática de una relación significativa entre aspectos o magnitudes de un fenómeno. Aclaremos esta definición. Dado un fenómeno es posible que por la observación y por la experimentación empírica lleguemos a diferenciar ciertos aspectos del mismo. Si de entre los varios aspectos que se destacan, algunos de ellos resulten como relacionados significativamente entre sí, y si esta relación posee probabilidad estadística, es decir, se repite un número grande de veces o es permanente, entonces puede enunciarse una ley de la naturaleza. Para ello hace falta que los aspectos del fenómeno puedan reducirse a magnitudes de tal modo que la relación significativa se reduzca a relación entre magnitudes o sea a función matemática. Las leyes de la física se han deducido de manera semejante. El concepto de ley de la naturaleza que hemos expuesto es moderno y apunta a controlar el fenómeno antes que a explicarlo, siguiendo la tendencia actual que subordina lo científico a lo tecnológico. Tenemos así fenómenos regidos por leyes eminentes a las que no solo aceptamos como determinantes, sino que las incorporamos indisolublemente al propio fenómeno, olvidando, o simplemente ignorando, que se trata de cuantificaciones racionales. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando advertimos el fenómeno de un objeto que cae y afirmamos que tal cosa ha ocurrido porque actuó la ley de gravedad. Aquí la ley de gravedad es eminente y, aunque sabemos que existen otras leyes las que intervienen también pero con menor intensidad, creemos ciegamente que el objeto en su caída obedece a la ley Newton y que esta ley de la naturaleza ha sido la causa de su desplazamiento. Sin embargo, el hecho concreto es que el fenómeno no obedece a ley eminente alguna. El fenómeno simplemente ocurre y nada hay en el que apunte intencionalmente hacia una ley de la naturaleza, y menos aún de una ley eminente. El fenómeno es parte inseparable de una totalidad que llamamos la realidad, o el mundo, y que incluye, en ese carácter, a todos los fenómenos, los que ya han ocurrido y los que habrán de ocurrir. Por eso en la realidad los fenómenos simplemente ocurren, sucediendo, quizá, a algunos que ya han ocurrido, o simultáneamente con otros semejantes a él. El fenómeno es solo una parte de esa realidad fenoménica que jamás pierde su carácter de totalidad. De una realidad que nos expresa en términos de causa y efecto para sostener el fenómeno. En fin, de una realidad en la cual el fenómeno acontece independientemente de que su ocurrencia sea o no significativa para un observador y cumpla o no con leyes eminentes. Antes de abordar el problema de la preeminencia de las premisas culturales, en la evaluación racional de un fenómeno, conviene despojar a éste de cualquier posibilidad que lo aparte de la pura determinación mecánica o evolutiva, según el orden natural. Para ello estableceremos, luego de un breve análisis, la diferencia entre fenómeno de primero o de segundo grado de determinación, aclaración indispensable dado que las leyes eminentes corresponden siempre a fenómenos de primer grado. Y, grados de determinación de un fenómeno. Para el gnóstico el mundo que nos rodea no es más que la ordenación de la materia efectuada por el demiurgo en un principio y a la cual percibimos en su actualidad temporal. La sabiduría hiperbórea, madre del pensamiento gnóstico, va más lejos al afirmar que el espacio, y todo cuanto él contenga, se haya constituido por asociaciones múltiples de un único elemento denominado quantum arquetípico de energía, el cual constituye un término físico de la mónada arquetípica, es decir, de la unidad formativa absoluta del plano arquetípico.
Estos quantum, que son verdaderos átomos arquetípicos no conformadores o estructuradores de forma, poseen, cada uno, un punto indiscernible mediante el cual se realiza la difusión panteísta del demiurgo. Es decir que, merced a un sistema puntual de contacto polidimensional, se hace efectiva la presencia del demiurgo en toda porción ponderable de materia, cualquiera que sea su calidad. Esta penetración universal, al ser comprobada por personas en distinto grado de confusión, ha llevado a la errónea creencia de que la materia es la propia sustancia del demiurgo. Tal las concepciones vulgares de los sistemas panteístas o de aquellos que aluden a un espíritu del mundo o anima mundi, etc. En realidad la materia ha sido ordenada por el demiurgo e impulsada hacia un desenvolvimiento legal en el tiempo de cuya fuerza evolutiva no escapa ni la más mínima partícula, y de la cual participa, por supuesto, el cuerpo humano. Hemos hecho esta exposición sintética de la física hiperbórea porque necesitamos distinguir dos grados de determinismo. El mundo, tal cual lo describimos recién, se desenvuelve, mecánicamente, orientado hacia una finalidad, este es el primer grado del determinismo. Con otras palabras, existe un plan a cuyas pautas se ajusta, y a cuyos designios tiende, el orden del mundo. La materia librada a la mecánica de dicho orden se halla determinada en primer grado. Pero, como dicho plan se haya sostenido por la voluntad del demiurgo, y su presencia es efectiva en cada porción de materia, según vimos, podría ocurrir que él, anormalmente, influyese de otra manera sobre alguna porción de realidad, ya sea para modificar teleológicamente su plan, o para expresar semióticamente su intención, o por motivos estratégicos. En este caso estamos ante el segundo grado del determinismo. Por motivos estratégicos se entiende lo siguiente. Cuando el Virya despierto emprende el regreso al origen en el marco de una estrategia hiperbórea emplea técnicas secretas que permiten oponerse efectivamente al plan. En estas circunstancias el demiurgo, anormalmente, interviene con todo su poder para castigar al intrépido. Podemos ahora distinguir entre un fenómeno de primer grado y un fenómeno de segundo grado atendiendo al grado de determinación que involucra su manifestación. Debe comprenderse bien que esta distinción el acento se pone sobre las diferentes maneras con que el demiurgo puede actuar sobre un mismo fenómeno. Por ejemplo, en el fenómeno de una maceta cayendo desde un balcón a la vereda, no podemos ver otra cosa que una determinación de primer grado. Decimos, actuó la ley de gravedad. Pero, si dicha maceta cayó sobre la cabeza del Virya despierto, podemos suponer una segunda determinación o, con rigor, una segunda intención. Decimos, actuó la voluntad del demiurgo. Al primer y segundo grado de determinación de un fenómeno se lo domina también, desde otro punto de vista, primera y segunda intención del demiurgo. En general todo fenómeno es susceptible de manifestarse en primer y segundo grado de determinación. Atendiendo a esta posibilidad convendremos lo siguiente. Cuando no se indique lo contrario, por fenómeno, se entenderá aquel cuya determinación es puramente mecánica, es decir, de primer grado. En caso contrario se aclarará, de segundo grado. Solo nos falta, ahora que sabemos distinguir entre los dos grados del fenómeno, aclarar la afirmación que hicimos al comienzo de este análisis de que toda ley de la naturaleza, inclusive aquellas eminentes, describen el comportamiento causal de fenómenos de primer grado de determinación. Es fácil comprender y aceptar esto ya que cuando en un fenómeno interviene una determinación de segundo grado el sentido natural del encadenamiento mecánico ha sido enajenado temporalmente en favor de una voluntad irresistible. En ese caso el fenómeno ya no será natural, aunque aparente serlo, sino que estará dotado de una intencionalidad superpuesta de neto carácter maligno para el Virya. Por otra parte, el fenómeno de primer grado, se manifiesta siempre completo en su funcionalidad, la cual es expresión directa de su esencia, y a la que siempre será posible reducir matemáticamente a un número infinito de leyes de la naturaleza. Cuando el fenómeno de primer grado es apreciado especialmente por una ley de la naturaleza, la cual es eminente para nosotros pues destaca cierto aspecto interesante, es evidente que no tratamos con el fenómeno completo sino con dicho aspecto del mismo. En tal caso debe aceptarse el triste hecho de que del fenómeno solo será percibida una ilusión. Mutilado sensorialmente, deformado noseológicamente, enmascarado epistemológicamente, no debemos extrañarnos que los indoarios calificaran de maya, ilusión, a la percepción corriente de un fenómeno de primer grado.
J. El enmascaramiento causado por las premisas culturales preeminentes. Plantearemos ahora un interrogante, cuya respuesta nos permitirá encarar el problema de la preeminencia de las premisas culturales, basándonos en nuestras últimas conclusiones. Si todo fenómeno de primer grado aparece necesariamente completo, por ejemplo, a las 6 a.m. sale el sol, ¿cuál es el motivo específico de que su aprehensión por intermedio del modelo científico o cultural nos impide tratar con el fenómeno en su integridad, circunscribiéndonos en torno de aspectos parciales del mismo? Por ejemplo, cuando decimos, la rotación terrestre es la causa que ha producido el efecto de que a las 6 a.m. el sol se haya hecho visible en el horizonte este. En este último ejemplo se hace evidente que al explicar el fenómeno por una ley eminente no hacemos más que referirnos a ciertos aspectos parciales, la rotación terrestre, dejando de lado, no viéndolo, al fenómeno mismo, el sol. La respuesta a la pregunta planteada los lleva a tocar un principio fundamental de la teoría epistemológica estructural. La relación que advertimos entre aspectos de un fenómeno, cuantificante matemáticamente como ley de la naturaleza, se origina en la preeminencia de premisas culturales a partir de las cuales la razón modifica la percepción del fenómeno en sí. De más está decir que esto ocurre por el efecto enmascaramiento que la razón causa en toda imagen reflexionada por el sujeto consciente. La razón responde a la interrogación, es decir, a las flexiones del sujeto consciente, en el cual se haya sumido el yo perdido. Como si se tratase de una fantasía, la razón interpreta y conforma un esquema racional de la representación del ente fenoménico, esquema cuya imagen se superpone a la representación y la enmascara, dotándola del significado proposicional que determinan las premisas culturales preeminentes. Cuando efectuamos una observación científica de un fenómeno, de las funciones racionales se tornan preeminentes a cualquier percepción, destacando con eminencia aquellos aspectos interesantes o útiles y desluciendo el resto del fenómeno. De este modo la razón opera como si enmascarara al fenómeno, previamente arrancado de la totalidad de lo real, y presentara de él una apariencia razonable y siempre comprensible en el ámbito de la cultura humana. Por supuesto que a nadie le importa que los fenómenos queden, a partir de allí, ocultos tras su apariencia razonable. No si es posible servirse de ellos, controlarlos, aprovechar su energía y dirigir sus fuerzas. Al fin y al cabo, una civilización científico-tecnológica se edifica sobre los fenómenos y aún contra ellos. ¿Qué importa si una visión racional del mundo recorta los fenómenos percibidos y nos enfrenta con una realidad cultural, tanto más artificial cuanto más ciegos estemos? ¿Qué importa, repetimos, cuando tal ceguera noseológica es el precio que debemos pagar para disfrutar de las infinitas variantes que, en términos de goce y confort, ofrece la civilización científica? ¿Acaso acecha algún peligro que no podemos conjurar técnicamente, nosotros que hemos eliminado muchas antiguas enfermedades, que hemos prolongado la vida humana y creado un hábitat urbano con un lujo nunca visto? El peligro existe, es real, y amenaza a todos aquellos miembros de la humanidad que poseen ancestros hiperbóreos. La sabiduría hiperbórea lo denomina fagocitación psíquica. Es un peligro de género psíquico y de orden trascendente que consiste en la aniquilación metafísica de la conciencia, posibilidad que puede concretarse en este o en otro mundo, y en cualquier tiempo. La destrucción de la conciencia sucede por fagocitación demiúrgica, es decir, por asimilación del sujeto consciente a la substancia del demiurgo. Cuando tal catástrofe ocurre se pierde completamente toda posibilidad de transmutación y regreso al origen. Ya hemos hablado sobre la dramática alternativa que debe enfrentar el Virya y volveremos a hablar extensamente en la segunda parte. Sin embargo, conviene repetir que es la confusión el principal impedimento para la transmutación del Virya en sida inmortal, y, a la confusión permanente, contribuye la ceguera noseológica que mencionábamos antes, producto de nuestra moderna mentalidad racionalista. Vivimos según las pautas de la cultura occidental, la cual es materialista, racionalista, científico-tecnológica y amoral. Nuestro pensamiento parte de premisas culturales preeminentes y condiciona la visión del mundo tornándola pura apariencia, sin que lo notemos o tengamos idea de ello. La cultura, entonces, nos mantiene en la confusión, nos impide orientarnos y marchar hacia el centro de la reintegración psíquica, transmutándonos en siddhas. ¿Es por casualidad que tal cosa sucede? Lo hemos dicho muchas veces.
La cultura es un arma estratégica, hábilmente empleada por quienes desean la perdición de la herencia hiperbórea. Vamos comprobando, así, que el modelo cultural intermediario, entre el yo y el macrocosmos, dificulta enormemente la posibilidad de encontrar el principio del cerco en el mundo, como ley de la naturaleza. Hemos de continuar, pues, yendo en su busca.